Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana. Hoy vamos a conversar con el presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, el presidente de Proesa. También vamos a hablar de algunos temas que están en las agendas políticas del país, pero vamos a comenzar como todos los días poniendo algunos hechos en contexto. Nos encontramos a 4 días del traspaso de mando presidencial y ante esto es importante conocer cómo la administración Sánchez Serén entrega el país en materia de importaciones y exportaciones. Según datos proporcionados por Proesa, las exportaciones totales de bienes y servicios durante el periodo julio 2014 a septiembre 2018 ascienden a un acumulado de 29,970 millones de dólares. Eso representa 1.112 millones de dólares más al compararlo con el acumulado del quinquenio anterior, cuando eran 28,858 millones de dólares. Es importante mencionar que el gobierno inauguró a mediados del mes un encuentro de negocios apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con lo que busca expandir su mercado de exportaciones. Uno de los objetivos era desarrollar más de 200 citas de negocios con potenciales compradores de Estados Unidos, Canadá, Guatemala y 17 potenciales clientes más. En un evento similar en 2017 participaron 15 compradores internacionales y 96 exportadores salvadoreños que lograron concretar negocios por 3,5 millones de dólares. En el año 2018 participaron 16 compradores, 78 exportadores y se generaron ventas por 2,6 millones de dólares. En el tema de la inversión es importante traer a mención las relaciones bilaterales que entabló El Salvador con China Popular. En el mes de abril, y tras un viaje oficial de los funcionarios de la cartera de Economía, se reveló que la apertura de lazos diplomáticos se tradujo en un incremento de 82% en las exportaciones salvadoreñas a China, que el año pasado importó 210,000 toneladas de azúcar del país centroamericano. Sin embargo, hasta el momento, estas relaciones continúan siendo un punto de discordia entre el sector político del país. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, este miércoles 29 de mayo le damos los buenos días a Sigfrido Reyes, presidente del organismo, promotor de inversiones y exportaciones de El Salvador, del presidente de Proesa, quien está aquí con nosotros. Buenos días, señor Reyes, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Manuel, gracias por darnos esta oportunidad de rendir un informe en términos generales de nuestra gestión y de manera un poco más amplia de la gestión del gobierno, que está a pocos días de concluir su mandato, sobre el estado de nuestra economía, sobre los avances que hemos tenido en los últimos 5 años, tanto en el terreno de la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones y otros factores que son relevantes a la hora de examinar el estado de una economía en un país determinado. Bueno, recientemente escuchábamos el último informe de coyuntura que presentaba Fusades y decía que la inversión extranjera directa continúa siendo baja en El Salvador en comparación al resto de naciones de la región centroamericana. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cómo se ubica El Salvador desde el punto de vista de Proesa en materia de inversión extranjera directa? Sí, bueno, yo creo que hay distintas maneras de apreciar una misma realidad. Yo puedo simplemente tomar los datos de manera aislada y emitir comentarios como los que manifiestan los personeros de Fusades. Pero puedo también ver la tendencia, la dinámica de las cosas. Entonces, depende del interés, depende de la óptica con la que tú veas la realidad. Si lo vemos desde una óptica más dinámica, que me parece que es la más correcta, desde el punto de vista de un análisis económico riguroso, El Salvador viene en una tendencia relativamente sostenida y ascendente en materia de captación de inversión extranjera. Para decírtelo en términos gruesos, en el quinquenio anterior el país captaba anualmente apenas arriba de 200 millones de dólares de inversión extranjera directa. En este quinquenio estamos cerrando con prácticamente un número casi el doble de lo del quinquenio anterior. Nosotros arrancamos en el año 2014 con una inversión extranjera directa de cerca de 400 millones de dólares. Ni siquiera llegamos a 400 en 2014.
El 2018 estamos cerrando con 840 millones de dólares. El 2017 fueron 889 millones de dólares. Entonces, cuando tú observas la curva de crecimiento de la inversión extranjera en el país, pues te das cuenta que El Salvador ha logrado un propósito. De hecho, quiero comentarte, y aquí está el informe de gestión del presidente Sánchez Serén respecto a las metas del plan quinquenal. El plan quinquenal se estructura sobre la base de lo que el presidente ofertó en su campaña. Y en 2015, a unos meses del inicio de su mandato, el presidente presenta ese plan con metas muy concretas. En el campo de la inversión extranjera decía claramente que nos proponíamos elevar la inversión extranjera en el quinquenio en al menos 1.500 millones de dólares. Repito, 1.500 millones de dólares. Y estamos cerrando arriba de los 2.700 millones de dólares. O sea, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares de una meta sobrecumplida, lo cual es un hecho inobjetable. ¿Considera usted que el clima en El Salvador, el ambiente de inversión es el favorable? Porque también el mismo estudio que se presentaba, el informe de coyuntura, decía que hay una condición desfavorable para la inversión, y eso decían, lo señalaban los mismos empresarios. Bueno, es que no hay ningún país que me pueda decir a mí, aquí este es el lugar perfecto y aquí todo está listo para invertir. Cada país tiene sus retos, y El Salvador tiene nuestros propios retos. Pero yo estoy hablando de las cifras. Las cifras, y no son cifras que me las he inventado yo, ni se las ha inventado el gobierno. Son cifras del Banco Central de Reserva, cifras que son auditadas rigurosamente por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la CEPAL. Entonces, por un lado tú dices que hay algunos que creen que no hay condiciones, pero por otro lado la realidad los desmiente, porque la inversión está llegando, y está llegando cada vez más, y está creando más empleos, y está reforzando nuestro aparato productivo, está trayendo nuevas tecnologías. Ahora, me vas a preguntar a mí, ¿y eso es suficiente? Pues yo sería el primero en decirte que no, porque todavía es insuficiente respecto a las necesidades que tenemos de generación de empleo y de modernizar nuestra economía con nuevos métodos tecnológicos, nuevos procesos productivos, con mejores encadenamientos al mundo. Pero esto es como aquella antigua discusión, Manuel. ¿Cómo vemos este vaso? ¿Está medio lleno o medio vacío? Yo digo que lo hemos empezado a llenar y ya está bastante lleno. Otro dirá, pero es que le faltan 2 centímetros para llenarse. Son dos ópticas de ver las cosas. Y ciertamente el país tiene retos grandes. Y puedo comenzar a describir algunos. Todavía tenemos un rezago dentro de lo que es nuestra infraestructura. Necesitamos elevar la calidad de nuestra infraestructura, de puertos, de aeropuertos, de aduanas. Eso es un tema crítico. Necesitamos mejorar la calidad de nuestro recurso humano. Hay industrias que todavía no pueden venir al país porque no tenemos el talento humano preparado para ese tipo de tecnologías. Y que son las tecnologías que están llevando al mundo a nuevas fronteras en materia de desarrollo. Necesitamos desburocratizar los procesos legales y en general procesos que tienen que ver con el Estado en sus diversos niveles. Hemos aprobado una ley de mejora regulatoria, hemos creado el organismo de mejora regulatoria, justamente para eso, porque el país, y esto no es una discusión de quién tuvo la culpa, es una discusión que tiene que ver con que tenemos un sobrepeso en regulaciones, creadas por distintas leyes, reglamentos, orientaciones, directrices, que al final constituyen una maraña de requisitos y de pasos que obstaculizan la inversión y la vuelven mucho más lenta. Y como repito, aquí no se trata de quién creó el problema, porque hay leyes que vienen de hace 50 años o de 60, sino qué vamos a hacer para reducir los niveles tan elevados de trámites para que una inversión se establezca y para que opere o para que crezca. Entonces, esos son retos que no tienen que ver con una gestión gubernamental
son retos de la sociedad salvadoreña, en el sentido de decir, queremos realmente ser más atractivos para la inversión extranjera y nacional, obviamente. O vamos a seguir con un sistema burocrático, legal, porque es legal, aunque a veces parece que hayan excesos, pero al final del día responde a leyes que se crearon en algún momento, reglamentos que se emitieron en algún momento, directrices, instructivos, que tienen alguna validez. Y si el funcionario no los aplica, entonces el funcionario es responsable por no haber aplicado determinados procedimientos o mecanismos. Ese es un reto que tenemos como país. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es la condición del Salvador en materia económica que entrega el profesor Salvador Sánchez Serén el próximo 1 de junio? Bueno, mira, yo creo que nosotros estamos entregando una economía que está en un dinamismo importante. Es un dinamismo de crecimiento. Pongámoslo en términos un poco más históricos. En el año 2009, nuestra economía no solamente no creció, sino que cayó su Producto Interno en más de 3 puntos porcentuales. Cayeron las exportaciones, cayó la inversión, cayó el crédito, cayó el empleo. Un enorme déficit fiscal. Esa fue la economía que nosotros recibimos, esas fueron las finanzas que recibimos en aquel primer gobierno. Trabajamos duro, hicimos enormes esfuerzos para generar un clima de inversión más apropiado, para empezar a sanear las finanzas públicas. Y ahora estamos entregando una economía que está creciendo alrededor del 2.5% anual, sostenido por ya varios años. Nos habíamos propuesto un 3%, pero no se logró el 3%. Nos acercamos, pero llegamos hasta un 2.5%. Hay una serie de factores que pueden explicar eso. Es una economía estable. El Salvador tiene la inflación de precios más baja en toda América Latina, incluso más baja que Estados Unidos, para irnos más allá, producto de que la economía se maneja con mucha responsabilidad. Y no tiene que ver solamente con que seamos un país dolarizado, porque Panamá es un país dolarizado y tiene el triple de inflación que El Salvador. Ecuador es un país dolarizado y tiene mucha más inflación que El Salvador. Tiene que ver entonces con esa responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Teníamos un déficit fiscal de más del 6 puntos del PIB cuando se recibe el gobierno del 2009. Ese déficit fiscal lo hemos bajado a menos de la mitad, con grandes esfuerzos para elevar la recaudación y al mismo tiempo para volver más eficiente el gasto público. Y eso no significa que se dejó de invertir. La inversión pública ha sido récord en este país en los últimos años y tú lo puedes ver en infraestructura de carreteras, de aeropuertos, de hospitales, en fin, una serie de aspectos donde se puede y está de manifiesta esa inversión. No se dejó de invertir en los programas sociales como algunos aconsejan, porque para reducir el déficit fiscal de cualquier economía, de cualquier sistema de finanzas públicas, generalmente lo más fácil es cortemos el gasto social, cortemos el gasto en salud, en educación, en subsidios para los más necesitados. No dejamos de hacer eso, más bien se elevó y preservando la sanidad de las finanzas públicas. Entonces encontramos o dejamos más bien una economía que genera empleo. En estos años se crearon 132,000 nuevos empleos que no existían. Son empleos que ahora cotizan al Seguro Social, que tienen un ingreso. ¿Cuánto tiempo decimos que se crearon esos empleos? ¿En el quinquenio del profesor Salvador Sánchez Serén? Estoy hablando de los 2 periodos. ¿De los 10 años? De los 10 años, sí. De los 10 años. Me preguntas, ¿es eso suficiente? Soy el primero en decirte no. No es suficiente, se necesita más. Pero para generar más empleo, obviamente necesitamos más inversión, mejores condiciones para que se desarrollen los negocios en el país, mejor capacitación de nuestro recurso humano, una serie de aspectos que tienen que ver con que haya un ambiente de negocios mucho más favorable. El Salvador ha mejorado significativamente en ese sentido y hay indicadores que nos ponen hoy en día
en la región latinoamericana como al menos la sexta economía con más atractivo para hacer negocios. ¿Después de quién? Bueno, después de México, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, y ahí viene El Salvador. Entonces, si las cosas las analizas con una rigurosidad y no con un prejuicio político o ideológico o con un interés, tú vas a encontrar que estamos dejando una economía que está creciendo, que tiene estabilidad, que tiene condiciones para poder albergar nuevas industrias, nuevos negocios, que estamos en un esfuerzo serio de reducir trámites burocráticos y en un esfuerzo serio de mejorar aquellos cuellos de botella que todavía, pues obviamente están ahí. El tema de instalaciones aduaneras, por ejemplo, Señor Reyes, o de facilitación ¿por qué portuaria. hay digamos, una disparidad en la forma en que se ve a El Salvador? Porque si escuchamos el último discurso que daba el presidente Salvador Sánchez Serén, donde él hablaba que entregaba pues un país más seguro, que entregaba un país con una economía que estaba pues con unos niveles aceptables de crecimiento, y usted nos dice que se han generado 132.000 puestos de trabajo, que El Salvador es uno de los países que ofrece facilidades para la inversión. ¿Por qué hay una disparidad entre, digamos, la visión que tienen ustedes como funcionarios del gobierno con la visión que tienen otros actores de la vida política del país o de la vida empresarial? Escuchábamos, por ejemplo, el fin de semana, el presidente entrante, Nayib Bukele, decía de que entregan un El Salvador en ruinas, decía, y él citaba lo que estaba pasando en el hospital de San Miguel, tras la inundación que se vivió el fin de semana. ¿Cómo ven? ¿Por qué tenemos esas, digamos, dos visiones que son tan distintas de un mismo país, El Salvador? Mira, es que si tú vas a Guatemala vas a encontrar una situación parecida, si vas a México igual, si vas a Estados Unidos igual. Siempre hay visiones distintas, esa es la diversidad de cualquier sociedad. El que está haciendo las cosas las está haciendo bien, cree que las está haciendo bien, pero no basta con creer, hay que medir y hay que ser riguroso, porque si no te quedas en un discurso ideológico, en un discurso político o politiquero como el de Nayib Bukele, ¿verdad?, al hacer ese tipo de aseveraciones sumamente irresponsables, sobre todo porque él dentro de 4 días va a ser el presidente de este país. Al hacer afirmaciones de esa naturaleza, lo que demuestra es su poca estatura política. Este país está lejos de estar en ruinas. Posiblemente estará en ruinas la cabeza del nuevo presidente, pero el país está caminando. Es más, a mí me da mucho dolor que de una situación generada por la naturaleza, donde una ciudad entera se inundó. San Miguel se inundó el día sábado. Colapsaron las calles, los drenajes, muchas casas se inundaron, edificios. Y lamentablemente un hospital público fue afectado severamente. Hacer de eso un circo, hacer de eso un tema para sacar provecho político, lo que refleja es la gran miseria humana de las personas que dirigen ese tipo de ataques. Yo no vi al señor Bukele corriendo a San Miguel o a alguno de sus cercanos a ver cómo podía ayudar, sino más bien se dedicaron, y siguen todavía, dedicados a explotar una situación muy lamentable, derivada de una situación de la naturaleza. Bueno, si hay un terremoto, ojalá y no lo haya, pues creo que serían los primeros en salir a decir que es culpa del FMLN. Me parece que eso es muy poco serio, muy responsable, pero lamentablemente anuncia qué tipo de gobierno es el que tendremos a partir del próximo 1 de junio. Ahora bien, algunos funcionarios que van a asumir también el 1 de junio decían que ellos van a tratar de reconstruir una relación con un socio comercial y un socio tan importante como Estados Unidos. Y usted, bueno, seguramente ya es de conocimiento de todo lo que se ha dicho respecto a la tensión un poco que ha existido entre, digamos, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén con Estados Unidos y específicamente los choques con la embajada americana. Bueno, mira, primero, la relación económica y comercial con Estados Unidos no sufre ningún tipo de tensión.
ningún tipo de alteración. El Salvador y Estados Unidos tenemos una relación económica muy intensa. Estados Unidos es el primer destino de nuestras exportaciones. No el 80%, como dice el señor Bukele, pero arriba del 40%. Es una fuente importante de inversión para el país. Es además, pues, un socio en una serie de aspectos más allá de la economía. En ese país viven centenares de miles de compatriotas que ayudan mucho también a sus familias, a la economía nacional. Punto y aparte, cuando un país como El Salvador decide tener una política independiente, soberana, que vela primero por los intereses de los salvadoreños y salvadoreñas y decide no seguir una política impuesta por otra potencia, y en este caso Estados Unidos, pues siempre habrán roces, habrán discrepancias. No podemos, nosotros no somos el Estado 52 o 53 de los Estados Unidos, no lo hemos querido ser. Ojalá que no lo seamos a partir del 1 de junio, aunque hay señales preocupantes en ese sentido. Entonces, cuando se tienen intereses propios y un gobierno defiende los intereses de su sociedad, de su país, pues habrán puntos de vista discrepantes y habrán enfoques distintos sobre problemas que se dan en el país, en la región. Y bueno, pero eso no nos debe de volver adversarios. Los países y los gobiernos defienden intereses de cada país y hay situaciones que lamentablemente el actual gobierno de Estados Unidos promueve, donde El Salvador pues, no debe ni puede alinearse de manera alegre, lanzar guerras contra otros países, boicotear, bloquear de forma inhumana a otros países, matar gente de hambre o de enfermedad, producto de esos bloqueos, amenazar con el uso de la fuerza. Ese tipo de medidas no son medidas que podamos acompañar, mucho menos medidas que afectan directamente a nuestro país, como cuando se meten niños salvadoreños a la cárcel en Estados Unidos. ¿Qué culpa tiene un niño de 5 o 6 años de que su familia lo haya llevado o lo haya enviado a Estados Unidos? ¿Cómo le pueden meter a ese niño en la cárcel? Acaba de morir una niña salvadoreña en una prisión. ¿Cómo puede un gobierno de un país que se considere digno tener un mínimo de dignidad? Porque hasta el pueblo lo dice, seremos pobres, pero tenemos que tener dignidad. Avalar o aplaudir ese tipo de situaciones. O cuando un presidente de esa potencia dice que El Salvador es como una letrina. Yo no puedo salir a celebrar eso. Yo no puedo aplaudir ni al presidente ni a su enviada a El Salvador porque nos calificó como una letrina. O que dice que este país es un país de delincuentes y que solo le mandamos delincuentes. Mira, este tipo de cosas puede ser un país muy pequeño, con muchas limitaciones, pero tener un sentido de dignidad nacional y defender nuestra independencia, nuestra soberanía. Mira, nosotros vamos a cumplir en el 2021 200 años de haber surgido ya como una nación independiente. Y los países que mínimamente se respetan, pues cuidan mucho esos aspectos de su soberanía, su autodeterminación, su independencia, el tener una voz propia. Ahora, si lo que algunos quieren es decir, no, mejor que seamos una colonia más, anexémonos a una gran potencia, pues totalmente en desacuerdo con ese tipo de posturas, totalmente en desacuerdo. Pero si hablamos, digamos, de los lineamientos, o si hablamos de los espacios que se ha dado para darle respaldo a ciertos gobiernos, ¿cómo definir usted, digamos, el respaldo que le da el FMLN a Venezuela? Incluso el fin de semana tuvimos una protesta o una manifestación diciendo que respaldaban al gobierno de Venezuela. Y esto también pues genera hasta cierto punto escozor en algunos sectores políticos y genera críticas para el partido que ha estado gobernando el país en los últimos 10 años. Es que no hay una acción que no genere críticas. O sea, los partidos políticos, los movimientos sociales tenemos posturas y tenemos definiciones respecto a los problemas internacionales.
Venezuela es un país asediado, bloqueado. ¿Cuál es el último argumento? Que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas. Absurdo. Yo estuve ahí el día 20 de mayo del año pasado. Hubo al menos 4 candidatos presidenciales. Compitieron, presentaron sus ofertas, sus programas. Anduvieron pidiendo el voto. Hubo una elección. Dicho sea de paso, el sistema electoral venezolano es sumamente transparente y confiable. Lo dice hasta el presidente, al expresidente Jimmy Carter. Dice, este es el sistema electoral más confiable del mundo. Y porque a alguien se le mete el capricho de no reconocer ese resultado y construye una, llamémosle, coalición internacional de gobiernos de derecha para desacreditar un resultado electoral. Peor aún, quieren imponer un presidente por el que nadie votó y se inventan figuras que no existen en la Constitución venezolana. Y quieren, a base de esa táctica de desestabilización política y de generar golpes de Estado, sumado a un bloqueo realmente atroz, inhumano. ¿Cómo tú, si tienes principios morales, éticos, y si además vibras cuando a un pueblo se le agrede, te vas a quedar callado? Porque no le gusta a los señores de Washington. Pues me disculpan, pero es que nosotros no hacemos política para satisfacer a los señores de Washington. Nosotros hacemos política para ser consecuentes con lo que creemos y con lo que es correcto. ¿Qué piensa usted, señor Reyes, cuando se acusa a Nicolás Maduro de estar matando de hambre a muchos venezolanos y estar obligando a emigrar también a quien está matando de hambre a muchos venezolanos y de enfermedades es ese bloqueo inhumano que le impide a Venezuela comprar medicina, comprar alimentos. Le tienen secuestrado su dinero, miles y miles de millones de dólares del pueblo venezolano, no de Nicolás Maduro. Secuestrados en bancos, estrangulados. Mira, ¿tú crees que El Salvador podría aguantar una situación así? 1 semana, 2 semanas. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Y cómo luego puedes tú acusar a la víctima, que es el pueblo venezolano, de ser el culpable? Eso me parece una tremenda hipocresía moral, el querer que se descanse en las víctimas la responsabilidad de esa situación a la que los han llevado. Pero están saliendo adelante, van a salir adelante. Yo confío en que hay otros países con una postura mucho más sensata y mucho más apegada al derecho internacional, que están buscando cómo apoyar esfuerzos de diálogo, esfuerzos que puedan llevar a una salida donde los venezolanos, no Washington, no Almagro, no otros países, sean los que decidan sobre su futuro. Eso es lo que deberíamos nosotros tratar de hacer, contribuir a eso, y no sumarnos para complacer a la política exterior norteamericana, a una política de bloqueo, de agresión, de promoción de golpes de Estado y de rompimiento de las normas básicas de la convivencia internacional. No injerencia en otros asuntos de otros países, no intervención, autodeterminación. Sin esos principios, la comunidad internacional sería un caos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Hoy conversamos con Sigfrido Reyes, presidente de Proesa, expresidente también de la Asamblea Legislativa. Y pues tenemos muchos temas que preguntarle y que nos dé su punto de vista. Así que regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador. Hablamos de Sigfrido Reyes, presidente, como les decíamos, de Proesa. Estamos analizando algunos aspectos que tienen que ver con la economía del país y también situaciones que están dentro de las agendas políticas y de la vida nacional de El Salvador en estos días. Hablábamos sobre diferentes situaciones, sobre el comportamiento de la economía. Hablábamos sobre la situación del gobierno, señor Reyes. ¿Por qué a veces parece de que, digamos,
algunos voceros del FMLN, voceros del gobierno, dicen que el ciudadano parece que no comprende, digamos, lo que hasta cierto punto los últimos dos gobiernos han hecho, y pues llueven las críticas por todos lados. ¿Cómo interpretan ustedes digamos, desde su función institucional la crítica que surge en determinado momento al trabajo que han hecho ustedes como representantes del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén en determinado momento? Bueno, vuelvo al tema que planteaba hace algunos minutos. A un gobierno hay que medirlo por lo que promete y cómo lo cumple. En el caso de nuestro país, nosotros hicimos una oferta que luego se tradujo en un plan con metas y objetivos muy precisos. Ese plan se llamó El Salvador Productivo, Educado y Seguro. Y apenas hace una semana el presidente presentaba los resultados, meta por meta, objetivo por objetivo. ¿Qué es lo que resalta de la ejecución de este plan? Que el país avanzó en prácticamente el 80% de esas metas. En el área productiva, en el área social, en el área de seguridad. En el área productiva podemos decir, más allá de las cifras que yo he comentado, el incremento de la inversión, el incremento del empleo, la solidez con que ahora el país puede responder ante situaciones como las emergencias alimentarias. Hoy estamos produciendo mucho más comida de lo que se producía hace algunos años. Hemos recuperado sectores de la agricultura que estaban en una situación muy precaria, como el caso de la caficultura. En fin, se avanzó en ese aspecto. Hemos logrado abrir nuevas fronteras para nuestras exportaciones. Hemos logrado llegar a mercados que antes no llegábamos. Estamos creciendo en sectores como la energía, que se ha transformado de manera bastante apreciable. El país cada vez importa menos petróleo para poder generar energía. Le hemos dado un enorme impulso a las energías renovables, particularmente las energías solares. Estamos por arrancar la primera planta de energía eólica en el país, un hecho histórico. En fin, en el área social los resultados también están a la vista. Mira, el tener un país con 162 municipios libres de analfabetismo te tiene que dar un mensaje. ¿En qué sentido? De que hubo un gobierno que se propuso sacar de la oscuridad a miles y miles de personas. ¿Qué dice usted a quien asegura que estos fueron los gobiernos del cambio, pero que ese cambio no llegó? Bueno, están mintiendo, no tienen la razón. O sea, para aquel que tiene posiblemente todas las comodidades, el acceso a los servicios, tener una vida más o menos acomodada, posiblemente el cambio no lo percibió. Pero aquella persona que vive en una situación precaria y que se le enseñó a leer y a escribir, que se le llevaron servicios de salud, que sus hijos pudieron ir a la escuela porque tuvieron el apoyo para tener uniformes, zapatos, libros, computadoras, vaso de leche, almuerzo escolar. Fue un cambio radical en su vida. Si además de eso tú le acercaste una unidad de salud o un eco para que tenga un médico que cada cierto tiempo está haciéndole los exámenes, los chequeos, la atención médica, cuando antes tenía que viajar 15, 30 kilómetros al lugar más cercano donde había una unidad de salud y esperar mañanas enteras. Cuando tú tienes una familia que no tenía un título de propiedad y ahora hay 80,000 familias que lo tienen y pueden decir, aquí donde tengo mi casita es mío, antes no era de ellos. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de accesar a oportunidades educativas que no tenías antes, una universidad en línea, por ejemplo, entonces dices, bueno, ahí sí hubo un cambio. Ahora, alguien que ya vivía en una situación acomodada, que tiene posibilidades de pagar medicina privada, que tiene posibilidades de tener condiciones de vida pues bastante elevadas, posiblemente ese cambio no lo registra. Pero nuestro gobierno
siempre dijo, vamos a hacer un esfuerzo por los más pobres y por los más humildes de este país. La pobreza en este país se redujo 10 puntos en los últimos 10 años. Estamos hablando 1 punto por año. Esto significa sacar de la pobreza a más de 500,000 de personas. Si eso no significa nada para muchos, bueno, es porque están viviendo en una burbuja donde no se dan cuenta que hay miles y miles de gente de este país que necesita un apoyo para salir adelante. La extrema pobreza se redujo de manera sustantiva, casi 5 puntos porcentuales. La desnutrición infantil, las muertes materno-infantiles, las muertes infantiles, mira, todos los indicadores. La Organización Mundial de la Salud, la semana pasada, su presidente emitió una declaración donde elogia toda la transformación que el sistema de salud salvadoreño ha tenido en los últimos 10 años. Una transformación impresionante. Me podrás decir, pero es que se fugó el agua en el techo de un hospital. Mira, pero eso no va a botar por el suelo una reforma de salud que ha impactado en la vida de centenares de miles de compatriotas, que les mejoró su estándar de vida. Que tenemos retos, obviamente somos todavía un país, por eso se dice en desarrollo. O sea, nosotros no somos un país que ya alcanzó las cumbres del desarrollo humano, que tenemos niveles altamente satisfactorios en todos los terrenos sociales, pero hemos avanzado. Obviamente, el que quiere llegar al gobierno, o el que quería llegar al gobierno, pues va a apedrear todo, va a criticar todo, y va a lograr, y de hecho podemos decir que lo logró en un sector de la ciudadanía, trastocar toda esta visión y toda esta percepción de las cosas. Porque al final, y tú eres un comunicador profesional, tú entenderás que mucho, o la gran mayoría de las cosas que se definen en la vida, no es por las realidades, es por las percepciones. Y este gobierno invirtió los recursos no en hacerse propaganda, sino en hacer cosas, en hacer obras, en preparar el recurso humano, en resolver problemas. Fácil hubiera sido destinar la mitad de la plata a hacer obras y la otra mitad para hacerse propaganda. Pero no fue ese el estilo del gobierno. Fue un estilo enfocado en dar resultados. Claro, se espera, lo normal, pues que un ciudadano aprecie, vea, constate y diga, ok, aquí hay un resultado. Pero tuvimos ciertamente deficiencias, hay que reconocerlo, en cómo transmitir todos estos logros al ciudadano común. Porque por un lado, tú tienes todo este esfuerzo en materia social, en materia de generar mejores condiciones de vida, pero tienes también un bombardeo de aquellos que lo que buscan es simplemente el poder por el poder. Y buscan de una manera u otra crear una percepción que no se corresponde con la realidad. En ese bombardeo del que usted habla, bueno, yo le generaba una pregunta hace unos días a Norma Guevara, se la hacía, ella estaba acá, la secretaria general adjunta todavía del FMLN, y le preguntaba algo que digamos, genera hasta cierto punto reacciones en los funcionarios del gobierno. De pronto se dice que en el FMLN se ha convertido en una clase de nuevos ricos, como en la nueva oligarquía. Eso seguramente usted ya lo habrá escuchado más de alguna vez, que se los han dicho. ¿Cómo responden ustedes en este caso? Es parte de los discursos de descrédito, de los discursos de generar percepciones negativas. Mencióname un nuevo rico del FMLN. Uno. Mencióname tú un funcionario del FMLN que haya sido procesado por actos indebidos o por actos contrarios a la ley. Uno. No vas a encontrar. Y por mucho que Nayib Bukele y sus seguidores mantengan esa campaña de descrédito, de difamación, pues las evidencias nunca las van a poder poner porque no existen. Entonces, una cosa es el discurso y la manipulación mental. Mira, hay un gran pensador norteamericano
tú lo habrás conocido o habrás escuchado, Noam Chomsky, que dice de una manera sumamente acertada, la manipulación de las mentes es peor que la bomba atómica. Porque la bomba atómica puede destruir edificios, pero la manipulación destruye cerebros. Mira qué profundo. Cambia las coordenadas de cómo la gente piensa. Y lo que es blanco termina siendo negro. Y lo que es azul termina siendo rojo. Y ahora tenemos, gracias al desarrollo tecnológico, pues herramientas de manipulación masiva de la mente de las personas, de la opinión pública. Tú mencionabas hace poco algo que quizás muchos lo terminan creyendo. En Venezuela hay una crisis humanitaria porque Maduro quiere matar a su pueblo. Mira, quien quiere matar a ese pueblo es el gobierno de Estados Unidos, estrangulándolo. Y luego terminas echándole la culpa a la víctima. Entonces, en esto hay mucho juego de manipulación de percepciones, manipulación mediática, que a base de repetición y a base de campañas sucias y de campañas grises y de campañas negras, pues terminan de alguna manera afectando a un buen sector de la ciudadanía, que termina al final del día guiándose ya no por la verdad, ya no por las evidencias, sino que por las lo que ahora le llaman las fake news, ¿verdad? Noticias falsas, pero que repetidas de manera constante pueden terminar convirtiéndose en la verdad para un buen número de personas. Ahora bien, pero si hablamos de situaciones, como usted decía, los números hablan y también es necesario escuchar a las personas que están en medio de esos números. En su caso, Sigfrido, bueno, hay un reparo en la sección de probidad, donde se habla de que su patrimonio creció entre 2006 y 2015, $717,065.80. Esto es lo que está diciendo Providad. Y de hecho hay una discusión actualmente supuestamente en la Asamblea que ya va a salir una resolución de la Corte en su caso. ¿Cómo explica usted, digamos, considerando que tiene una oportunidad de hablar con el ciudadano sobre esta situación en la que se habla de presunto enriquecimiento ilícito en casos en los que están siendo investigados por la Corte a través de la sección de probidad? Mira, hay 14.000 funcionarios que somos objeto de investigaciones de probidad y que tenemos que presentar nuestras declaraciones cuando iniciamos un periodo, cuando salimos. Y se dio una situación excepcional hace algunos años, tú bien recuerdas, tuvimos un severo conflicto con la Sala Constitucional. Yo era entonces presidente de la Asamblea y fui el que me puse enfrente a denunciar los abusos que estaban cometiendo, que eran abusos terribles, que violentaron nuestro ordenamiento constitucional, rompieron con la independencia de poderes, abusaron y pisotearon los derechos de muchas personas, invadieron las competencias de otros órganos del Estado, generaron una crisis. Y yo recuerdo, y lo hice conscientemente, los denuncié constantemente. Posiblemente vine a este canal en más de una ocasión. Los señores, en un afán de revanchismo, dijeron, vamos a hacer una lista de nuestros enemigos. E hicieron una lista. Y tengo el honor de haber encabezado esa lista. Y dijeron, a estas personas las tenemos que hundir. Las tenemos que procesar, cueste lo que cueste. ¿Se siente usted perseguido por la ex sala de lo constitucional? Obviamente que sí. Luego les preguntaron, bueno, ¿y si hay 14.000 funcionarios? ¿Y por qué decidieron investigar exclusivamente a esto? Y uno de ellos dijo, es que es por olfato. ¿Cómo puede un juez, sobre todo un juez de una Corte Suprema, iniciar procesos por olfato, sin evidencias, sin ningún tipo de elemento probatorio? Bueno, construyeron procesos, armaron casos, muchos de ellos plagados de ilegalidades,
Y finalmente se fueron, porque no están ahí, con la amargura de que su intención no la pudieron consumar. Hoy hay una nueva composición de la sala. Los casos pues están en manos de ellos. Afortunadamente, en el caso particular de mi persona, nunca encontraron ningún elemento que pudiera poner en duda mi honorabilidad, mi probidad, ¿verdad? Y pues algún día de estos van a dar algún veredicto, porque hasta en eso hay arbitrariedad. Imagínate, Manuel, que son procesos secretos. Tú dices que sabes, yo no sé. Oficialmente no he sido informado. Yo escucho, dicen, salió tal cosa, hay tal noticia, pero una persona que debería estar informada no lo está. Hasta ese punto son estos procesos arbitrarios que montaron estos señores, que afortunadamente ya no están. Ahora bien, usted decía que este es un tema de percepciones, y el ciudadano, bueno, la percepción que tiene es que es, quizá por todo lo que se ha dicho o por todo lo que se menciona en cuanto a cifras y números, es que ustedes, en el caso suyo, su patrimonio ha crecido. ¿Cómo le explica usted al ciudadano, digamos, que se le acuse de tener esta acumulación de bienes o esta acumulación de capital? Es que mira, un funcionario público, como cualquier persona, me imagino que tú igual, tú recibes un salario, tú tienes gastos. Y me imagino que si eres una persona que maneja responsablemente su patrimonio, tendrás algún ahorro. Me imagino. O sea, es lo normal. A menos que seas una persona que despilfarra, que se va de paseo y que termina más bien teniendo muchas deudas. También existen esos casos. Entonces, lo importante en todo esto es cuál es el origen. ¿Cuál es el origen? ¿Es una fuente lícita o es una fuente ilícita? Yo no puedo cuestionarte a ti porque andas estrenando un carro y yo decir, es a saber de dónde Manuel sacó ese dinero. Si lo importante es que sea una fuente no lícita. Estamos hablando de mí y yo no soy funcionario del Estado. No, pero lo tengo como persona, ¿verdad? Cualquier persona tiene derecho, según la Constitución, a tener una vida digna, siempre y cuando la fuente de sus ingresos sean lícitos. Entonces, querer manipular o insinuar que un funcionario per se ha elevado su patrimonio de manera ilícita, me parece que es una postura no solo incorrecta, sino que es sumamente atentatoria contra los derechos de cualquier ciudadano. Dice la Constitución, hablando de lo que es enriquecimiento ilícito, el que a costa de la hacienda pública se enriqueciere más allá de lo que los ingresos de su cargo le pudiesen haber permitido. Fíjate que son dos elementos. Primero, a costa de la hacienda pública. ¿Tú sabes de algún señalamiento hacia mi persona de que hay, aunque sea $1 de la hacienda pública que haya salido a mi patrimonio de forma ilegal? Jamás lo podrán demostrar, jamás, porque eso no existe. Entonces, estos casos son casos que se montaron bajo una agenda política, un revanchismo político. Es más, cometiendo grandes ilegalidades. Y tanto es así que yo los he denunciado ante la Fiscalía General de la República. El anterior fiscal, como hizo en muchos casos, tomó la denuncia y la guardó. Nunca movió una sola investigación. Porque todos estos procesos de investigación que iniciaron estos señores están plagados de ilegalidad, de origen. De origen. Y eso se llama, en derecho penal, un acto arbitrario. Dice nuestra Constitución y nuestras leyes que ningún funcionario puede hacer más allá de lo que estrictamente la ley le permite. Pues estos funcionarios, siendo magistrados,
inventaron listas de perseguidos, montaron esos procesos, amenazaron a empleados de la Corte Suprema para que les ayudaran a construir casos. Y en el caso particular mío, como te repito, tengo el agrado de haberlos visto irse sin que cumplieran su propósito. Y se fueron muy amargados. Tanto es así que en las últimas semanas estuvieron despotricando contra mi persona, porque no consiguieron su propósito. Se quedaron, como se dice, con el intento, se quedaron con toda la intención y no lo lograron. Así que eso, pues, sigue su curso, porque es un curso administrativo, no es ni siquiera un tema de orden, llamémosle judicial, es administrativo. Y no encontraron ni la más mínima evidencia. Así que dormimos con la conciencia tranquila, Manuel. Muy bien. Señor Reyes, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Definitivamente que hay muchos temas a nivel político que se tienen que ventilar, y es importante conocer las opiniones también, en este caso, pues, de su persona y de situaciones que están ocurriendo en El Salvador y que tienen que ver no solo con el manejo institucional, en este caso de Proesa, sino también con situaciones que afectan, pues, digamos, en su caso, la vida política del país, y en el que se menciona, pues, a usted como protagonista. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos en el miércoles, ya miércoles 29 de mayo. Tenemos más información que detallarles, tanto a nivel local como a nivel internacional.